diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. Hermano, si estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tu mano al cielo y glorifica el Cordero y desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor inmenso de Cristo el Señor, nuestro Dios, que ha resucitado para darnos la vida, esté con todos ustedes. El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. Hermanos, estamos celebrando el día de hoy, este viernes de la octava de Pascua. Cristo ha resucitado y nos da la vida. Nos ponemos en su presencia y ponemos ante Él todas nuestras intenciones. Y al iniciar, para tener mucho bien espiritual, reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados delante del Señor. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día del Señor hacemos el himno de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado,
por tu inmensa gloria. Te alabamos todo, te alabamos todo, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. por tu inmensa gloria. Te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos por tu inmensa gloria. Te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con muchísima atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumo sacerdote. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel qué ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, mi rostro
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien ellos que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito. En la primera lectura del día de hoy hemos escuchado cómo Juan, que está acompañando a Pedro, se presentaron ante ellos los sacerdotes, las autoridades. Estaban indignados, estaban molestos, bravísimos contra ellos, porque ellos estaban predicando a Cristo que ha resucitado y han sanado a un enfermo. Y a ellos les parecía que es una atrocidad, una barbaridad, porque ellos creían que ellos estaban haciendo algo totalmente indebido al estar predicando a ese Cristo que ellos, las autoridades, han rechazado con toda su alma. Y a ellos les parece que se está infringiendo la ley. Ellos ya han prohibido que ellos hablen, pero ellos siguen hablando. Les han prohibido que se reúnan, se siguen reuniendo. Les prohíben que se sigan encontrando, se siguen encontrando. Les han prohibido que estén en grupos, ellos se siguen reuniendo en grupos. O sea, ellos a las autoridades no les han hecho caso en ningún sentido, porque sienten esa fuerza de Jesús grande, de que Cristo está vivo, ha resucitado y les da la fortaleza para ellos seguir adelante a pesar de todas las injusticias y todas las persecuciones. Ellos tienen fuerza. Entonces los agarran para llevarlos a la cárcel. Entonces nos dice también esta parte de los Hechos de los Apóstoles que había mucha gente que había escuchado lo que ellos habían predicado y solamente hombres se habían convertido alrededor de 5,000.
Bueno, no contamos a las damas, que serían por lo menos el doble. Gente que se ha convertido por la predicación de Pedro especialmente, por el testimonio del resto de los apóstoles y de los seguidores de Cristo. Gente que se llenó y se nutrió, gente que se bautizó, gente que sintió a Jesús como el centro de su vida y que después, cuando regresaron a sus lugares de origen, que eran en parte de Asia, en la Europa asiática, en el resto de Europa y en el norte de África, ellos llevaron ese mensaje, esa palabra del Señor, ese amor a Cristo, que nos da a entender claramente el por qué cuando muchos de los apóstoles y los discípulos fueron a esos lugares lejanos, ya encontraron allí a discípulos de Jesús. Lugares donde ellos ya estaban bautizados y lugares donde no. Lugares donde había presbíteros y lugares donde no. Lugares donde había obispos y lugares donde no. Porque eso se fue extendiendo por todas partes y comenzó todo en esta Pascua en Jerusalén. Y en esta Pascua en la cual ellos están enfrentando a todos, especialmente a las autoridades. Y ahí están los líderes religiosos mayores, los sumos sacerdotes y todos sus parientes, que eran los que imponían la ley. Porque una cosa que es muy interesante es que el Congreso o la Asamblea Nacional Judía, que era el Sanedrín, generalmente estaba liderizada por los sumos sacerdotes. O sea que las autoridades religiosas eran las que movían la vida política y la vida de los partidos políticos. Y a los representantes de los partidos políticos, que eran los ancianos. O sea que había una mezcla muy estrecha entre lo político y lo religioso que al final no trajo nada bueno, lamentablemente. Ellos le preguntan a ellos, ¿y por qué ustedes hacen eso? Y ellos le dicen, no, por el poder de Jesús. Pedro estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, de la gracia del Señor resucitado. Él ha recibido la plenitud del Espíritu. Él está guiando a esa iglesia naciente, a ese grupo, que de un día para el otro ya no son 200 personas, sino que son miles de personas. Y Pedro habla y se los dice, miren ustedes, representantes del pueblo, diputados, nosotros solamente hemos hecho una caridad de sanar a un enfermo. Y nos están preguntando con qué poder y por quién nosotros estamos haciendo esto. San Pedro le dice, mire, yo he sido muy claro con ustedes, yo he dicho las cosas tal como son. Yo no he ocultado nada. Todo lo hacemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que ha resucitado y que ustedes, las autoridades, lo han crucificado. O sea, les tiran cara. Pedro en ningún momento está, tengo miedo, me voy a enfrentar con las autoridades, me van a meter preso, me van a coger ojeriza, como decimos nosotros, me voy a rayar. Pedro ni pendiente, y se las tiró en la cara, no se lo mandó a decir con nadie, le dijo, ustedes lo crucificaron, pero lo han resucitado, ustedes que son unos criminales, asesinos, corruptos, en criollo, ¿ya? Y entonces el Señor ha hecho la maravilla en ellos y en el corazón de Pedro, y Pedro es testigo de eso. Y si ellos han curado a una persona y que después lo seguirán haciendo, aunque se lo prohíban 10,000 veces, siempre lo hacen en nombre de ¿quién? Del nombre de Cristo, el único nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios que antes se llamaba Yahvé y que desde que fue presentado en el templo, no tanto en el templo, cuando fue circuncidado, se le puso un nombre, Jesús, Yeshua, el Salvador, el que nos da la vida después de la muerte. Eso. Y entonces Pedro les explica y les dice, ustedes han desechado la piedra fundamental del edificio, la piedra sobre la cual se construye todo, toda la creación, todas las cosas. Sin embargo, esa piedra
es nuestra y está con nosotros. Y esa piedra es Cristo, ¿no? O sea, es una hermosa reflexión. Por supuesto, San Pedro sigue hablando, y lo veremos en los próximos días, todo lo que Pedro nos dice, y con la profundidad que lo hace, con aquella fuerza inmensa que él tiene, que le ha dado la gracia del Espíritu Santo, y porque ha sido ungido por el Espíritu del Señor, resucitado. En el Evangelio de hoy, que es sumamente hermoso, y nos recuerda otros pasajes anteriores a la resurrección, porque en la resurrección, ante la resurrección ya hubo algo parecido, ese encuentro tan fuerte entre Jesús y Pedro, que existió antes con los mismos elementos, pero que se da ahora de una forma tan contundente después de la resurrección. Jesús les dice a sus discípulos, les manda a decir con María y con las otras mujeres: nos vemos en Galilea, allá en mi tierra, donde yo me crié, donde yo me formé. Nos vemos allá. Ellos se van para allá. Por supuesto, ¿dónde están ellos? Aquí no dice dónde están, pero sabiendo quiénes son los personajes, sabemos en qué ciudad están. Están en Cafarnaúm, donde vivía Pedro, donde vivía Andrés, donde vivía Juan, Santiago, y por supuesto, donde Jesús vivía y tenía su casa. O sea, van a la ciudad donde Jesús vivía. Y entonces ellos están ahí reunidos, esperando que el Señor aparezca, esperando que el Señor llegue. Pedro le dice a los demás: me voy a pescar. Y los demás dicen: vamos a acompañarte, vamos contigo, estamos contigo, vámonos a eso. Se va en la noche a pescar, pero no pescaron nada. Yo que soy de la orilla de la playa, como dicen vulgarmente, yo sé muy bien que para uno poder pescar, tiene que pescar de noche. Y en todas partes del mundo es igual. Ya cuando amanece, los peces se van hacia el fondo y no suben. Por lo tanto, pescar de día es bastante difícil, a menos que uno vaya a pescar sardinas. Pero si uno quiere pescados grandes, tiene que ser en la noche. Y eso es en el lago de Genesaret, o lago de Tiberíades, como también se le llama, o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y entonces tenemos que no pescan nada en toda la noche. Amanece y entonces encontramos que Jesús está en la orilla del lago y los llama: muchachos, ¿pescaron? No. Bueno, pongan la barca más hacia la derecha. Ya habíamos escuchado eso antes. Me imagino que ellos están allí como que captando, pero el que más capta todo es Juan, que es el consentido de Jesús, el más joven de los apóstoles, que era un chamito, ¿verdad? Y se da cuenta que es Jesús. Porque cuando pescan, fue una cantidad impresionante de peces, como las había pasado la vez pasada. Esta vez no tienen otro barco que los auxilie, sino que uno solo en donde ellos andan, porque ellos no andan, ellos fueron a pescar por ir a pescar, porque hacía tiempo, también hay que recordar, hacía mucho tiempo que Pedro ni ninguno de ellos salía a pescar. Primera vez que están pescando después de mucho tiempo, después de haber estado con Jesús y todo lo que tuvieron que pasar. Ahora es una especie como que buscar volver a lo de antes, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y Juan solo dice Pedro clarísimo: es el Señor. Hay personas que a veces me han preguntado con este detallito, porque dice: Pedro estaba desnudo, se amarró a la cintura la túnica y se tiró al agua. Padre, ¿cómo es eso? No, es que generalmente en aquella época los hombres para pescar lo hacían desnudos. No solamente allí, en todas partes. Con los siglos es que la gente empezó a vestirse poco a poco, porque con el cristianismo llegó una cosa que antes no se usaba mucho, que es lo que se llama el pudor, ¿ya? Pero eso es muy cristiano, el pudor es cristiano. En otras culturas el pudor no era que era muy de costumbre ni de uso. Pero los hombres generalmente, entre ellos, andaban desnudos. Por supuesto, cuando sabían que iba a haber una dama, se vestían, pero entre los hombres, o las mujeres entre las mujeres, podían estar desnudas, haciendo sus oficios, ¿ya? La cosa es que no llegase una persona del otro sexo, que eso siempre produciría mucho escándalo y muchos problemas. Por eso es que estaban allí, o sea,
O sea, para ellos eso no era en ningún momento una cosa ni pecaminosa, ni impúdica, nada de eso. Era él normal como un ser de aquel momento, de aquella época. O sea, no hay nada de malo, porque hay personas que a veces se van por el lado que no es. Ahí no hay malicia ni nada de esas cosas. Ahí todo es dentro de lo puro que el Señor dispone para la vida. Entonces se pone su túnica, que se la amarra así como pueda, seguro con las mangas, con algo, y se tira al agua para vestirse con la ropa mojada cuando llegara a la orilla. Porque Pedro, al saber que era el Señor, de la alegría, la emoción, se tiró. Él no esperó que el barco llegara, nada. Él no pensó en nada, él se tiró porque él quería verlo. Quería estar al lado de él. Como siempre, Pedro buscando solucionar, Pedro buscando responder, siempre, en todo momento. Los demás se quedan en el aparato y Pedro siempre se lanza, Pedro siempre responde, siempre Pedro va, siempre Pedro hace. Por eso es que el Señor lo colocó, porque Pedro solucionaba. Y así se equivocara, pero buscaba solucionar. Y eso es lo que el Señor ve en nosotros, que no nos quedamos así estáticos, pasivos, sino que buscamos cómo resolver. Eso es lo que le gusta al Señor. Por eso es que el Señor lo puso a él al frente de su iglesia, porque buscaba cómo resolver lo que fuese, en el Tabor o donde fuese. Se equivocó, está bien, pero echaba para adelante. Y ahí en ese momento también lo hizo. Los demás se quedaron en el barco, él se tiró al agua. Y de ahí viene eso de tirarse al agua. De arriesgarse, él se tiró, porque había algo más allá que lo movía a él y que lo llenaba, que era la presencia de Jesús. Ahí vemos también el amor inmenso de Pedro hacia Jesús, que no le paró a nada, no le hizo caso a nada y se tiró. Cuando llega a la orilla, ¿qué encuentra? A Jesús el chef. Jesús cocinando, Jesús preparando todo para ellos y Jesús haciendo para atenderlos. Y llegó, vio, Jesús les pidió más pescado, ellos trajeron el pescado, Jesús siguió cocinando, preparando, y no solamente eso que Jesús estaba cocinando, sino que ellos estaban allí calladitos, y Jesús les sirvió la comida a todos. Vengan a comer, y les sirvió a todos. Cristo resucitado, Cristo mostrando su divinidad, que Él es Dios, haciéndole la comida y sirviéndosela. Por eso es que yo a veces, por ahí hay algunos caballeros que le digo, mi hijo aprende a cocinar, mi hijo aprende a servir, porque si el Señor Jesús, en quien tú crees y a quien tú dices que amas, lo hacía, hazlo tú también. No puedes esperar que otro te lo haga. ¿Ya? Y el Señor es maravilloso. ¿Ustedes se imaginan ese momento tan divino del Señor cocinándome y el Señor sirviéndome? Qué bella experiencia la que tuvieron los apóstoles. El Señor siempre está para nosotros. El Señor siempre está pendiente de nuestros detalles. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor no se amena jamás en servirnos, amarnos y atendernos. Porque el que sirve y atiende y hace es porque ama. Y Jesús es el mejor ejemplo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a entregar al Señor nuestras oraciones en el día de hoy, en este primer viernes de la Pascua, este viernes de la octava de Pascua. Oremos a Jesucristo, el Señor, que vive para siempre, intercediendo por nosotros y digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, que resucitando has recuperado la vida entregada por amor, ayúdanos a vencer todo temor. Señor Jesús, que resucitando alcanzaste la plenitud de la vida, ayúdanos a vencer nuestro egoísmo. Señor Jesús, que resucitando te has convertido en autor de la vida, ayúdanos a vencer nuestra mediocridad. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, todas nuestras oraciones, las que ofrecemos ante ti, especialmente por nuestros enfermos, por las personas que están sufriendo durante esta pandemia
y también por las personas que están enfermas de otras enfermedades que no son el COVID, para que tú pases su mano sanadora sobre todos y cada uno de ellos, y especialmente por todas nuestras familias y por todos nuestros seres queridos, oremos al Señor. Señor Jesús, escucha nuestra oración por nosotros que nos alegramos con tu resurrección, por la Iglesia Universal que celebra tu Pascua, por los que participan de nuestra esperanza, por todos los que buscan una luz en su vida. Tú que sentado a la diestra del Padre vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, presentamos ante el Señor nuestras ofrendas. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoge mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos, para que nos los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo resucitado, y transfórmanos a nosotros, para que las alegrías y trabajos de la tierra podamos elevarlos al deseo de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y Con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti.
Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, hermosura y plenitud del Carmelo, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Baltasar Enrique, sus obispos auxiliares, Ricardo y Trino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a los que encomendamos el día de hoy. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
llenos del inmenso amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones por la gracia de su Santo Espíritu, este Señor que ha resucitado para darnos la vida eterna, decimos todos juntos las mismas palabras que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre y siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo resucitado, nos damos un saludo de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. El que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. El que da la paz a los hombres. El que da la paz a los hombres. El que da la paz a los hombres. El Cordero de Dios ya está aquí. El Cordero de Dios ya está aquí. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya, Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos.
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor por sus maravillas y seguimos siempre en oración, especialmente por nuestros enfermos. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende y permanezca siempre con todos y cada uno de ustedes. A vivir siempre en el amor inmenso de Cristo resucitado, podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Feliz día a todos. Dios les guarde en todo momento. En un momentito vamos a hacer un momento de adoración con el Santísimo Sacramento para que Él nos acompañe en todo momento en esta jornada de este día de hoy. Con la gracia de Dios. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Él es pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me lava y calma mi alma. Te alabamos y te bendecimos, Señor, tú que eres grande y maravilloso con nosotros. Te pedimos especialmente por todas nuestras necesidades en este tiempo tan difícil, pero movidos por la alegría de sentirte resucitado en nuestros corazones, te pedimos que no desfallezcamos en la alegría de vivir en ti y que a pesar de las adversidades sigamos siempre estando a tu lado y mostrando nuestra alegría, que es tu alegría a los demás, y especialmente a los que más sufren, a los que se encuentran en una situación más difícil. Danos esa capacidad de alegrarles la vida y que el peso se sienta mucho más liviano. Te pido especialmente, Señor, en este inicio de la Pascua, por mis hermanos sacerdotes del arciprestazgo de la California Norte, de toda la California, Señor, por todas nuestras parroquias, para que tú te derrames grandemente en todos y cada uno de nosotros y que seamos en verdad esos pastores que tú quieres que seamos y que a pesar de nuestras fallas, como sucedía con Pedro, has dejado mucho en nuestras manos. Por eso te agradecemos y te bendecimos. Llénanos siempre con tu misericordia, Señor, y que nosotros busquemos en todo momento complacerte y glorificarte. Te pedimos especialmente por nuestras vocaciones, por nuestros seminarios, por el Señor Cardenal, por nuestros obispos auxiliares, para que los bendigas grandemente en todo momento. Bendice nuestras familias y que en todo momento busquemos solamente complacerte a ti en el amor y tratando de ser, en la medida de lo posible, felices porque estamos contigo. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro amor. Tú eres el que nos guías para poder vivir mejor cada día y que esa vida sea siempre según tu voluntad. Por eso nos ponemos en tus manos y te glorificamos y te bendecimos por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, tú que eres maravilloso y haces obras grandes, maravillas en nosotros. Amén. está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro el reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo.